No se dan una idea de lo mucho que me estuve mordiendo la lengua para no hacer un video simplemente hablando del comienzo de Welcome to Derry. Así podía hacer un video completo analizando la serie en conjunto, como suelo hacer. Y por fin llegó ese momento. A smile is something special, a ribbon is something rare. Solo voy a empezar diciendo, wow, siempre tuve curiosidad por ver qué era lo que se nos iba a presentar en este proyecto, pero debido a que se estuvo trabajando muy por debajo del radar sin siquiera dar unas pequeñas señales de que la producción había comenzado, pensé que no iba a tener el nivel que se nos presentó. Sí, sé que tener a la dupla Muschietti era una muy buena señal, siendo que ellos fueron los que comenzaron este universo de IT en los años 2017 y 2019 con las películas IT capítulo 1 y 2. Pero seamos honestos, tener toda una serie basada en unos pequeños interludios de un par de páginas que tiene el libro era un proyecto arriesgado. Sin embargo, la sorpresa fue más que gratificante. No hace falta más que ver el primer episodio para que nos quede claro que nadie está a salvo. Y desde el prólogo, que funciona como puntapié inicial de la serie, podemos no solo ver, sino también sentir esa atmósfera que se nos presentó de Derry en las películas de los años 2017 y 2019. Los jóvenes protagonistas teniendo esta relación tan inocente y a la vez tan cruel en algunos aspectos, las vibras turbias de Derry y el contraste entre los habitantes que viven en Derry y los que vienen de afuera es abismal. Pero sobre todo, lo que mejor logrado está es esta sensación de peligro. No importa si es de día o de noche, nosotros sabemos que eso acecha todo el tiempo sin discriminar horarios. ¡Hola, bebé! ¡Paquita! Ahora sí, adentrémonos más en profundidad personaje a personaje. Al primero que conocemos es a Matty, un niño del que lo único que conocemos es que escapó de su casa. Y mucho más de eso no llegaremos a conocer, puesto que funciona como el Georgie de esta historia. Es decir, el comienzo de los asesinatos de Pennywise, el payaso bailarín, en este ciclo del año 1962. En el piloto también conocemos a Teddy Uris, que si el apellido te suena es porque estuviste prestando atención a las primeras dos películas, que es el tío de Stanley Uris. Al mismo tiempo también conocemos a su dúo dinámico, Phil. Este es un pibe completamente conspiranoico, obsesionado con los alienígenas, y no solo con los alienígenas, sino también con la guerra nuclear. Ellos, como todo buen niño yankee, tienen una guarida secreta, ubicada en el mirador de Derry. Una tarde, cuando viajan hacia ese lugar, se encuentran con Lily, la niña tímida de la clase. Ella también resguarda un gran trauma derivado de la muerte de su padre. Y sí, no es para menos. Imagínense que su padre no solo muere cuando ustedes son niños, sino que muere en el lugar de su trabajo, despedazado por una de las máquinas y triturado en pedacitos repartido en diferentes frascos de pepino. Sí, así murió su papá. Imagínense que si perder un padre así es difícil, ¿cómo debe ser que además de esto tu madre te lleve y te encierre en un psiquiátrico? Después de esto ya no hay vuelta atrás. No solo eso, sino que sus amigas le dan la espalda. La única que le sigue hablando es Marge, una niña con problemas de autoestima derivados justamente de este grupo de amigas, quienes podríamos definir simplemente como, ¿Plásticas? en términos de Mean Girls, y si tendría que armar un top villanos del año 2025, créanme que estarían por lo menos en el top 3. Lily era la única que fue realmente amiga de Matty. Es por esto que quería investigar más sobre su desaparición. La curiosidad comenzó a aumentar cada vez que ella iba al baño y escuchaba a través de las tuberías la voz de Matty cantando cierta canción. Esta canción pertenecía a una película musical, entonces deciden ir a visitar a Ronnie, la hija del proyeccionista del cine. Ronnie declina en un principio ayudarlos, puesto que la policía ya había ido a tocar a su puerta con la única sospecha derivada de su color de piel. Bueno, y la segunda teoría... La segunda teoría es que fuiste. Oh, ¿y en qué se basa esa teoría? Su color de piel, dígalo. Pero cuando escucha a Phil hablar sobre las voces en la tubería, a ella también le pica el bichito de la curiosidad, puesto que también la había escuchado en otras ocasiones. Es por esto que accede a entrar al cine, a proyectar la película y ver qué es lo que está pasando, y hasta ahí todo bien, pero ¿qué es eso? ¿Un mate independiente? Otra coronación de gloria vieja. Volviendo a Derry, la película comienza a proyectarse, y la escena de la canción comienza a estar en pantalla, pero... Oh, is he in the goddamn movie? What's happening? How is this possible? He's right here! Keep going! Come on! That's right, yes! That's right! Daddy, come on! Come on! Daddy, come on! We're gonna get you out! No, you won't. You're the reason I'm in here. Yes,
Y así concluye el primer episodio. Sí, así terminó. La construcción de la tensión en esta escena y la sorpresa de la misma en su conclusión es lo que la hacen tan efectiva. Por suerte, no fue la única escena así a lo largo de toda la serie, pero, al menos para mí, sí fue la que mejor funcionó. Si no estabas tan convencido con lo que podía llegar a presentar esta serie, el piloto es todo lo que necesitas para convencerte de verla. Nos presenta un misterio, un grupo de personajes con una esencia propia. Cuando todo parece que está llegando a confluir en un valle y una fórmula que ya vimos en las películas anteriores, ahí es cuando ¡pam!, nos dan un shock y esto es lo que nos termina dejando como... No me malentiendan por lo que voy a decir, pero a mí me gusta decir que el comienzo de la serie en realidad se da en el segundo capítulo, porque acá es donde realmente empezamos a conocer a nuestros verdaderos protagonistas. El misterio detrás de las desapariciones ya lo conocemos. Toda la turbiedad y la atmósfera oscura que tiene tanto Derry como sus habitantes también ya la conocíamos, pero cuando comenzamos a vincularnos con los personajes y a sentir miedo por ellos, es cuando realmente la construcción de una serie está siendo correcta. Y lamentablemente hoy en día es algo que no todas las series saben hacer. Y sí, te estoy viendo a vos, Stranger Things temporada 5. En el segundo capítulo nos presentan a la familia Hanlon. Sí, dedujeron bien. Otro de los familiares de los niños que aparecen en las películas. Conocemos tanto a su papá como a su abuelo. Su padre aún es un niño, mientras que su abuelo es un militar condecorado de la Guerra de Corea. A este lo transfieren hacia Derry para participar de una misión secreta. Recordemos que en el año 62 la Guerra Fría todavía seguía vigente y también con esto el mayor miedo de los estadounidenses era el llamado Doomsday Clock. No me refiero al de Avengers Doomsday, sino a ese reloj imaginario que marcaba el tiempo antes de la inminente guerra nuclear. Es por esto que los militares están en busca de un arma que, según lo que se dice, puede generar tanto miedo en su contrincante que puede llegar a paralizarlo hasta matarlo. Es allí donde entra en juego Dick Hallorann, que para los lectores de King o los fanáticos del terror ya les sonará el nombre. Estamos hablando del mismo personaje que aparece en The Shining o El Resplandor para los amigos, siendo de conserje en el Hotel Overlook. Con el pasar de los episodios nos enteramos que usa su don para poder rastrear esta arma. Y es esto lo que hace tan grande a esta serie. No se queda simplemente en los límites de una obra literaria de King, sino que busca expandirla y hasta unificarla con otras del escritor. No es ningún misterio, puesto que King ya lo había confirmado, que todas sus historias ocurren dentro de un mismo universo. Sin embargo, hasta este momento jamás habíamos visto una referencia directa en otra película o en otra serie, y la aparición de Hallorann no es la única referencia a otra historia del maestro del terror, sino que también, por ejemplo, tenemos la mención de la prisión de Shawshank, la niebla que aparece al final, todas las 400 referencias a una tortuga mística, esa forma parte de la historia de It, pero jamás habíamos tenido tanto tacto hacia ella. O los miles de autos Wick que aparecen dando vueltas, que también van a decir, es por la época. Yo no creo que sea coincidencia. Sin lugar a dudas, la dupla Muschietti busca homenajear en todo momento a quienes ellos consideran su mentor para el terror. Y creo que estaría genial que de ahora en más los diferentes proyectos basados en historias de Stephen King tuvieran este tipo de vinculación. No me malinterpreten, no me refiero a que se cree un Stephen King Cinematic Universe, algo como lo que se hace en Marvel, sino que haya pequeñas pistas o pequeñas referencias sutiles hacia otras historias dentro de un proyecto, así como lo hicieron acá. De hecho, si nos ponemos a pensar, el año pasado no pasó solamente en Welcome to Derry, sino que también lo hemos visto en The Running Man con la mención a Derry, justamente, y en la adaptación cinematográfica de La Larga Marcha. Pero bueno, pasemos a eso que todo el mundo está esperando. Pennywise. Si hay algo que le aplaudo al desarrollo de esta serie es que no haya quemado la carta del payaso en su primera aparición, sino que nos haya dejado disfrutar y ver la habilidad metamórfica que tiene este ente. Esto incrementa no solo el temor de los niños, puesto que no saben a qué temer o a qué se están enfrentando, sino que también aumenta las ansias del espectador por ver al payaso, que cabe destacar que cuando aparece lo hace de manera gloriosa. El momento de la primera aparición de Pennywise en la serie, utilizando a Matty como conducto, como puente entre los niños y su guarida, es algo increíble. El aumento de tensión, no solo al momento de los niños crear ese plan para ir a detener al payaso,
sino saber nosotros que al mismo tiempo los militares estaban yendo a meterse en la guarida con la orden de dispararle a todo aquello que no debería estar ahí. ¡Wow! Eso sí que es generar tensión. Y todo preparado para hacer la aparición del Pennywise con esta transición mágica. Ay, 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 pobrecito del que te juzgue como director, Andy. Y claramente que si este es el nivel de su primera aparición, las que vienen después no podían ser nada más que mejor y mejor. Porque sí, Pennywise acá no es el payaso bailarín, no se equivoquen. Acá es Pennywise el payaso berserker. El payaso llega con más creatividad, más sangre y más baba que nunca, con un humor negro que nos encanta. Estoy fascinado con este Pennywise que vive todo en todas partes al mismo tiempo, lo que nos lleva a la revelación más revelación que tiene la serie. Esto no es solamente una precuela contando lo que pasó el ciclo anterior a lo que vimos en la película, sino que al mismo tiempo es una secuela. Oye, despacio, cerebrito. Me explico. Todos creíamos que simplemente íbamos a ver lo ocurrido en el ciclo del año 62, por lo que Pennywise no iba a morir. Entonces llega este diálogo a dejarnos en claro lo que les acabo de decir. Unless he dies with you. I don't know what you're talking about. Your son, the seed of your stinking loins, and his filthy friends bring me my death. Or is it birth? I get confused. Tomorrow, yesterday, it's all the same for little Pennywise. Y acá es cuando la serie nos deja en claro cuál es su propósito de existir. No es simplemente mostrar los acontecimientos que pasaron previos a la película, sino que busca demostrarnos que Pennywise es autoconsciente de su muerte, que sabe lo que vivió, lo que está por vivir y lo que podría llegar a pasar. Esto nos termina llevando a un rumor que se hace cada día más fuerte sobre una It capítulo 3. ¿En qué se basará esta teoría? Van a decir ustedes. Bueno, en un principio por los comentarios que Andy y Bárbara Muschietti hicieron sobre su interés en armar una película completa de más de 4 horas, fusionando It capítulo 1 e It capítulo 2 en una sola película y agregándole escenas que aún no se han visto. Pero, consecuentemente a esto, hemos visto comentarios e interacciones en redes sociales entre los actores de las películas con Andy y Bárbara. Por ejemplo, esto subió el actor que hacía de Ben adulto en It capítulo 2 al momento de estrenarse Welcome to Derry. Y esto fue lo que le comentó Andy Muschietti. ¿Y si hacemos otra? Por otro lado, cuando comenzó la prensa de Stranger Things 5, Finn Wolfhard, que recordemos que fue el pequeño Richie Tozier en la primera película de It, dijo que estuvo en conversaciones con Bárbara Muschietti para un proyecto en el universo de It. Un nuevo proyecto del universo de It. Así que esto solamente comienza a tomar más y más fuerza. No sé hasta qué punto llegará esto, puesto que hasta el momento no tenemos ni siquiera una confirmación de una segunda temporada de Welcome to Derry. Pero si me preguntan a mí, espero que estos proyectos no se pierdan en la transición de la venta de Warner Bros. Discovery. No solo porque tienen mucho potencial, sino que por lo que se nota, tienen mucha planificación detrás, a pesar de que todavía no se hayan empezado a producir. Y esto es algo vital en proyectos de este calibre, y sobre todo de estas historias que son trascendentales, con una gran base de fans y sobre todo que tienen un respaldo detrás de su creador original. Cruzo los dedos por tener más noticias de este universo más temprano que tarde, pero mientras tanto déjenme saber en los comentarios qué les pareció a ustedes Welcome to Derry y qué les parece esta planificación para expandir el universo de It. No se olviden de dejar su like, que eso me ayuda muchísimo, y si no lo hacen por mí, háganlo por el MVP de la serie. Háganlo para presentar respetos a Richie el Valeroso, el caballero que salvó a Marge la pirata. Un like por Richie, vamos. Sin más que decirles, cuídense de los desagües, no se suban a autos de extraños y sobre todo sean amables, porque ese es el nuevo punk rock. A smile is something special, a ribbon is something